Ahora pasamos a YouTube. Ahí está. Todavía no sé, todavía no abre la YouTube. Ujú. Ahora sí. A ver, ya está. Ahora sí, ya estamos en vivo. Buenas noches. Entonces estamos para presentar la conferencia. Bueno, pero quiero también presentarme para las personas que no me conocen mucho. Yo soy comunicador social, Luis Vidal Rivas. He sido creador y fundador de la Central Gerontológica Internacional, que en el año 2013, ¿no? Comienza prácticamente como un medio de comunicación en red, ¿no? Es decir, para informaciones relacionadas a las personas mayores. Pero de eso, en el tiempo, ya se convirtió ya en una institución de, digamos, gerontológica, ¿no? Netamente. O sea, en un principio era más que todo informativa, ¿no? De compartir contenidos y cosas así, pero después ya hemos avanzado mucho más en cuanto a esto. Ahora, en cuanto a, he tenido la oportunidad de ser ponente en varios congresos internacionales de diferentes países, como México, como también Bolivia, Uruguay y Perú también, ¿no? Y además de eso, he escrito también varios artículos, numerosos artículos, algunos pequeños que son artículos de prensa, y muchísimas publicaciones, incluso dos artículos que se tradujeron al inglés. Y también hace poco estuve en un seminario justamente que era motivado por uno de los artículos que había escrito recientemente, y me dio mucho gusto realmente que se hubiera tomado en cuenta eso para la invitación que se me realizó. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, porque son dos partes en las que he dividido lo que se va a exponer el día de hoy, y es hacia una nueva cultura gerontológica y el factor crucial de la comunicación. Ujú. Bueno, ante todo, tenemos que destacar la importancia de tener una visión gerontológica, ¿no? De poseer una verdadera visión gerontológica. Bueno, ahora también, por ejemplo, la doctora Graciela Zarevsky nos habla de que deberíamos también eh, hablar de ciencias del envejecimiento, ¿no? Porque en consideración al carácter transdisciplinar, ¿no? De la gerontología. Y
la necesidad muy importante de manejar siempre una visión holística, plenamente integral. Una visión holística no impide, obviamente, analizar por separado los diferentes aspectos, ¿no es cierto? Necesitamos conocer cómo se implica lo biológico, lo psicológico, lo social, cómo se relacionan, y de ningún modo deberíamos minimizar ningún aspecto, ni tampoco sobredimensionar otro. ¿Mm? Entonces, también eh, eh, la vez pasada tuvimos una conferencia también muy importante, una conversación de vanguardia gerontológica, donde estábamos hablando de la cuestión de la raíz biológica. Es cierto que podríamos decir que si no hay un cuerpo, no hay la existencia de un cuerpo, no podemos hablar de perdón, de psicosocial ni nada, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber siempre una raíz donde que todo parte, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo esto se va eh, desarrollando, ¿no? Ahora, con respecto al tema del inicio del envejecimiento, también es un tema que está bien discutido también por ahí, ¿no? Cuando o sea, desde vanguardia gerontológica estuvimos analizando esta temática, y hemos preferido decir que realmente estamos programados para el envejecer, e incluso para morir, pero no nos atrevemos a decir rotundamente que estamos iniciando el envejecimiento con la concepción. Simplemente decimos que sí, efectivamente, estamos programados para envejecer, incluso para morir, aunque no uno, pero sin que haya, obviamente, una determinación exacta de cuándo se va a producir eso. Ahora, a veces confundimos interpretaciones de la realidad con la realidad misma. No es posible que la ideología se vuelva más valiosa que la evidencia científica. Igualmente que las conveniencias no se deben imponer a la lógica o a la evidencia. Eso también se está dando, también esa situación. La falacia está a la orden del día gracias a narrativas bien intencionadas. Miren lo que estoy poniendo acá, que está entrecomillado, ¿ya? Ya no se trata de criterio de verdad, sino lo que podría ser más conveniente. Y, y esto se convierte en una cierta deshonestidad intelectual que nos lleva a idealizar. Es lo que ocurre, ¿no?, con los nuevos estereotipos, que también ya se están produciendo esos nuevos estereotipos, productos ya de la idealización. Las buenas intenciones, además, no garantizan criterios de verdad y de valor científico. Ujú. Entonces, nuestra conceptualización comienza a ser agua. Bueno, pensemos, nuestra conceptualización comienza a ser agua. El conservadurismo intelectual se disfraza y todavía muchos profesionales se resisten a los cambios, apoyándose en tradiciones e innecesarias, digo, resignificaciones. Por ejemplo, había una ponente que decía, hay que resignificar el término viejo. Bueno, la verdad es que estamos evolucionando en el tema de la terminológica, en la cuestión terminológica, y que no había razón para resignificar un término que ya estaba en caduco. Entonces el costumbrismo también se quiere oponer a la necesidad imperiosa de los cambios. Cuando la gente ya está acostumbrada a algo, también se hace difícil, ¿no?, que puedan adaptarse a esos cambios. La necesidad, por ejemplo, de reforzar el valor científico de la gerontología
nos lleva entonces a actualizar nuestra visión, no necesariamente. Es en la inevitable necesidad de reconceptualizar, de revisar un nuevo escenario en constante cambio, en gran parte por la facilidad de comunicarnos. Hoy en día tenemos un mundo hipercomunicado y eso genera justamente esa situación. Ahora, acá estamos hablando de asumir la complejidad del envejecimiento. El envejecimiento como un proceso vital no nos lleva hasta hoy a un consenso y tal vez su cualidad invencible es su alta complejidad justamente, la cual debemos asumir. No hay una definición definitiva, absolutamente consensuada. Incluso hemos visto la vez pasada eh, había una encuesta entre profesionales relacionados al envejecimiento y no hubo consenso. Entonces, hay muchas interferencias ideológicas también en eso. Y hay que destacar que lo más terrible, la más terrible falacia que puede haber, está en su simplificación. Simplificar lo que es absolutamente complejo es desnaturalizar. Todavía muchas supuestas pruebas del inicio del envejecimiento son verdades a medias, son teorías, así como hay varias teorías. Entonces yo digo, es ridículo decir, mañana cumples años y por tanto mañana vas a estar más viejo, ¿no es cierto? Y mucha gente, o sea, yo me quedo admirado de cómo es posible que ponentes que son profesionales todavía puedan decir estas cosas, ¿no? En las charlas. Entonces, hoy día vamos a encontrarnos también con una serie de narrativas optimistas que son razonablemente aceptables y que por su difusión acaban influyendo bastante y también en muchos casos para bien, ¿no? Pero algunos contenidos pueden llegar al extremo de la idealización y se fabrican frases repetitivas a modo de carteles publicitarios, ¿no? Y la influencia de dichas narrativas es grande y se comienzan a repetir constantemente en todo el ámbito gerontológico, pese a las inexactitudes en cuanto a la información que contienen. Y de hecho, muchas veces generan ambigüedad. Entonces, la idea de promover para comprensión de todos nos lleva también a la imprecisión, es decir, no basta las buenas intenciones, ¿no? Entendamos entonces que envejecer no es vivir, ni vivir es envejecer. No significa lo mismo, quiero decir, ¿no? El envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. Recordemos lo que ya hace mucho tiempo atrás deberíamos recordar, el envejecimiento se da en el tiempo, pero no por el tiempo. Son las ocurrencias en la dimensión del tiempo lo que realmente envejece. Ni es tan lineal ni tan continuo como se creía con las informaciones modernas actuales. Hay momentos de rejuvenecimiento, aunque el proceso en sí no se detenga del todo. Entonces yo diría que es falaz afirmar que toda transformación, porque también esta es una de las definiciones del envejecimiento que yo he criticado, que dice, que afirma que toda transformación biopsicosocial es envejecimiento, como algunos proclaman. Muchas transformaciones son inducidas por nuestra manera de vivir. Esta es una cuestión interesante, ¿no? Porque estas personas que han definido el envejecimiento como la vida misma y lo ha convertido en todo el proceso de la vida, sin distinguir
claramente cuando realmente se inicia o no se inicia el envejecimiento. Bueno, pero la cuestión es que a mí me preocupa que esto de que, por ejemplo, una persona que va a un gimnasio, ¿no? Esta persona que va a un gimnasio y desarrolla un estilo de vida interesante, con buenos hábitos, va a producir transformaciones, por supuesto, en sí mismo. Y esas transformaciones no es una cuestión automática que se da por el tema del envejecimiento, esa es una cuestión de estilo de vida. Entonces, por esa razón es que esta afirmación eh, resulta criticable, sí, desde mi punto de vista, sí. Yo creo que realmente cuando hablamos de todas las transformaciones biopsicosociales, no todo es relacionado directamente al envejecimiento. Entonces, el cuestionamiento de la vejez. Bueno, este es otro tema también bastante polémico, pero ya varios gerontólogos, entre ellos un conocido gerontólogo español, Javier Yanguas, ya se había manifestado también sobre esto, es la razón de que la vejez no puede ser vinculada de manera absoluta a una cuestión puramente cronológica. Entonces, eh, la vejez tiene sus características que son propias, hay cambios físicos, implica una cierta pérdida de capacidad intrínseca o funcional, porque en todas las etapas de la vida hay ciertas características que son descriptibles, que se pueden apreciar. Y no se puede, y tomando en cuenta que nosotros no envejecemos al mismo tiempo, entonces que hay diversidad y heterogeneidad en el proceso de envejecimiento, ya la vejez no puede ser considerada de esa manera, pues como antes se veía, a manera solamente cronológica. Entonces las publicaciones actuales se muestran hábiles en decir lo que no es la vejez. Eso sí van a encontrar. Van a encontrar bastantes publicaciones hoy en día que van a decir la vejez no es enfermedad, la vejez no es esto, la vejez no es otro, pero evitan definirla, ¿no? Y en todo caso, aún incurren en la falacia de los 60 años. Simplemente dicen la vejez comienza a los 60 años, ¿no? En el constructo social. A la vejez se llega en momentos diferentes en cada persona. El constructo social establecido está falto de lógica, ya que nadie envejece al mismo ritmo y está claramente establecida la heterogeneidad del envejecimiento. Ahora, luego de cuestionar este constructo vejez y definirla, nos vamos a enfrentar a lo que la gente podría decir, qué cosa, qué tema tan básico, tan terriblemente fácil, ¿no? Una persona mayor es la que tiene 60 años o más, pero no nos podemos a pensar algo de que efectivamente la cosa puede parecer muy simple, realmente porque las personas mayores son tan diferentes unas de otras, ¿no? Que lo único que tienen en común verdaderamente es que tienen 60 años o más. Eso es cierto. Hay personas mayores con discapacidad, personas mayores muy dependientes y otros, por el contrario, absolutamente independientes. Entonces nos encontramos con el grupo de edad más diverso que existe. Pueden ser absolutamente funcionales y sentirse jóvenes, como algunos lo dicen. Algunos lo expresan así desde su subjetividad. Como también hay personas con discapacidad y con un claro nivel de dependencia, ya sabemos. Por tanto, la idea es, por tanto, generalizar a las personas mayores, se podría decir que es la esencia misma del edadismo. Recordemos, además, que la edad no nos define y nadie se convierte en una buena persona o una mala persona por tener determinada edad. Entonces, hay que entender eso también.
Ahora, antiguos y nuevos estereotipos. Ciertamente, declarar personas vulnerables a toda persona mayor de 60 años, particularmente yo voy a decir, me parece un edadismo declarado y de nivel oficial todavía, ¿no? Porque partamos del concepto de vulnerabilidad y en realidad todo ser viviente tiene algún grado de vulnerabilidad, pero declarar un grupo de edad como tal resulta discriminatorio y aquí viene el problema de la generalización indebida, ¿no? Porque si estamos hablando hoy de la nueva longevidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, donde las personas son más saludables y más fuertes, entonces eh, no podemos nosotros poder decir que necesariamente todas las personas mayores de 60 años son personas especialmente vulnerables, porque supongo que eso es lo que se quiere decir, ¿no? Cuando van hablando de personas vulnerables. Entonces, estos estereotipos de persona mayor se alimentan desde el Estado y de la sociedad y se expresan por escrito y en imagen. Eso es lo que es. A pesar de ello, hay buenas intenciones proteccionistas y otras que critican llevando a extremos la cuestión, cayendo en la idealización de un súper adulto mayor. Es decir, nos vamos de extremo a extremo, ¿no? El asunto de la longevidad actual. Ciertamente la expectativa de vida ha crecido, claro, y las personas mayores han cobrado un protagonismo impensable. Justamente ese es el tema de la nueva longevidad, que los hace más contemporáneos, más activos. Se han desarrollado en los últimos años un nuevo escenario gerontológico, gente mayor que se siente más fuertes y jóvenes. A este fenómeno le llaman también nueva longevidad, ya que es importante expresar adecuadamente lo que quiere decir nueva longevidad, porque si nosotros vamos a decir algo con respecto a la nueva longevidad, es que no solo es, no solo como lo dijo ya el doctor Marco Antonio en su exposición, ¿no? Bien claro, que es no solamente vivir más, sino también vivir con propósito, vivir bien, de buena calidad de vida. Entonces, pero hay siempre por ahí personas, lamentablemente, que generan ambigüedad, ¿no? Como cuando yo he leído varias publicaciones que dicen, no es vivir más, sino bien. Entonces, estas cosas son importantes porque el problema de la comunicación es una cuestión seria. Entonces sería como una longevidad que se niega a sí misma. Entonces cumplir también hay el cuestión de los 50 años, que dicen que es la mitad de la vida, aunque tenemos el promedio de edad todavía no pasa de los 80 años, y son pocas las personas que realmente llegan a 100, por ejemplo. Mm. Enfoque preventivo real. Ahora, ¿existe una política pública sobre el envejecimiento en un país? Vamos a decir que no. Existen políticas públicas que se aspectan sobre personas mayores. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿existe un enfoque preventivo sobre el tema del envejecimiento? La respuesta es no, porque no se puede hablar de un enfoque verdaderamente preventivo si solo quieres enfocarte en personas mayores de 60 años. ¿Mm? Un auténtico enfoque preventivo debe tratar en la educación, en todos los niveles educativos, la atención primaria de máxima calidad y también, ¿por qué no?, la investigación científica. Entonces, es esta cuestión de que cuando tú vas a entrar a Google y te vas a ir a buscar políticas públicas sobre envejecimiento, no lo vas a encontrar porque van a decir solamente las políticas públicas son para poblaciones vulnerables, dicen, ¿no? O solamente para personas mayores de 60 años, cuando en realidad
no estamos tomando en cuenta el curso de la vida, cómo las personas han podido obrar durante el proceso de su vida y lógicamente la vejez que van a tener va a ser mejor o peor de acuerdo a ello. Pero falta un verdadero enfoque preventivo en esto. Ahora, el derecho al conocimiento. Es importante desarrollar una cultura gerontológica difundida y debemos reconocer el derecho al conocimiento de todo ciudadano, lo que no significa, ojo, que una persona culta o enterada vaya a invadir espacios profesionales laborales, no, eso no, pero de hecho sí tenemos derecho a conocer, a saber. De hecho, hoy se ha cuestionado intrusión, ¿no? Y actores o interventores gerontológicos, ¿no? Diversos, ¿no? Yo he escuchado en muchos profesionales que a veces se quejan de que hay ciertas personas que actúan como si fueran gerontólogos cuando no tienen ni siquiera, ¿no? La profesión de, ni siquiera la especialidad, ¿no? Que es necesario por tener. Entonces, por eso no debe ser motivo para negar, pero eso no debe ser motivo para negar acceso al conocimiento de las personas. Necesitamos ciudadanos cultos, sí, que colaborarán en la difusión de contenidos de valor y sobre todo las actitudes adecuadas. Comprender al contrario. No tengamos temor a ser considerados polémicos. La gerontología no es una ciencia exacta. Es importante, sí, sustentar adecuadamente nuestra tesis, comprendiendo las posiciones contrarias. La mejor forma de analizar críticamente es conocer a fondo los fundamentos de lo que, se nos opone. Esto es importante. No es cuestión de simplemente decir, ah, sí, esas cosas no me interesan. No, no, que son malas. A ver, no. Tenemos que entender, tenemos que comprender esa parte contraria. Por ejemplo, en el caso del antienvejecimiento, ¿no? Debes comprender tanto el antienvejecimiento como el proenvejecimiento. Ambos tienen sus fundamentos, ¿no? Ello fortalece su postura. Entonces, con eso, eh, el asunto esto de comprender bien lo que dice la parte contraria nos va a fortalecer también a nosotros, ¿no es cierto? Entonces va a favorecer también nuestro desarrollo intelectual, la capacidad para poder analizar críticamente y todo. Entonces, eso también es importante. Por eso es que a veces hay personas que simplemente rechazan algo sin revisarlo, sin verlo. No, 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 yo no quiero ni ver eso, dice, ¿no? Entonces, no, tienes que ir a verlo. ¿Qué cosa es lo que realmente dicen? ¿No? Entonces, eso fortalece tal vez haya un término medio, incluso. Entonces, por eso es importante siempre separar la paja del trigo, hacer un debido análisis crítico de la cuestión, ¿no? Para realmente poder también estar más fortalecido uno mismo, ¿no? El punto crucial del lenguaje y la comunicación. Sí, efectivamente, hoy día tenemos varias dificultades relacionadas con el lenguaje y la comunicación. A un aspecto descuidado, sin duda. Necesitamos precisión, universalidad, ¿ok? Hay que respetar las asambleas internacionales. Y pienso que no necesitamos tantos anglicismos. Si tenemos los términos adecuados en nuestro idioma, no deberíamos estar usando tanto silver economy y no sé qué más. Entonces, hay que generar, porque el problema es que se genera mucha ambigüedad con esto de las imprecisiones del lenguaje. Por ejemplo, eh, el tema el doctor, me acuerdo, Charles da Silva, estuvo de acuerdo conmigo en esto, de que el término vejeces era una falacia lingüística. Así que decidí eh, estudiar el tema, estudiar la cuestión, y me di cuenta
luego de este estudio, que existían cientos de oraciones, ¿no? Con esta palabra, vejeces, bastantes, ¿ya? Y en todas no tenían nada que ver con el tema gerontológico. Nada que ver. Es decir, es un término coloquial que incluso es edadista. Habla de achaques, manías y cosas propias de viejo. Y una serie de cuestiones puramente coloquiales. Entonces a mí me preocupó de que un término que ni siquiera se ha hecho un estudio etimológico se lo vayan a incorporar dentro digamos, del trabajo profesional, ¿no? Entonces ya estaba yo totalmente de acuerdo con esto de que era una falacia lingüística y que deberíamos nosotros tener mucho cuidado con esto. Y una cosa que también me preocupó es ver que este coloquialismo, que me parece excesivo, se traslada a la academia. O sea, es ver que en la universidad viene no voy a decir los nombres de las universidades, porque yo he recorrido muchos sitios, muchos lugares, pero le decían a sus alumnos, digan viejo nomás a las personas mayores, díganle viejos nomás, así le decían. Entonces, yo he visto muchas cosas. Ahora, la comunicación de contenido gerontológico correcta debería ser no solo correcta, debería tener precisión, es decir, que no genere ambigüedad, precisión en los distintos niveles de lenguaje, incluidos los usos de imágenes. Porque si nosotros vamos a querer graficar un contenido, ¿no? Escrito, por ejemplo, le quieres poner en la imagen puede arruinar todo tu trabajo, ¿no? Resulta contradictorio muchas veces. Entonces, la cuestión de las denominaciones correctas no son una cuestión solamente de formalismo o un tema secundario, no, al contrario, es muy importante porque justamente cuando nosotros queremos eh, desarrollar, digamos, una comunicación adecuada de los contenidos gerontológicos, hacernos comprender realmente, tenemos que hacerlo de esa manera seria y buscar lo que se llama la precisión. La precisión y la universalidad. Deberíamos tener un lenguaje universal. A eso deberíamos hacer. La estructura del edadismo y sus disfraces. Sí, efectivamente, ya todos ustedes saben que el edadismo tiene que ver con sentir, pensar y actuar. Es un tema que todos conocemos. Hay un edadismo totalmente descarado, brutal, ¿no? Maltratador, debidamente, pero también hay edadismos cariñosos, condescendientes, ¿no? Que de todas maneras siempre son negativos. Entonces, la generalización indebida, como es el gran soporte del edadismo. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, si yo escribo en un artículo sobre, por ejemplo, un tema, ahí está, ponemos un tema de celulares, por ejemplo, ¿no? Los celulares, acá tenemos los celulares que son perfectos para personas mayores. Ahora, pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí, estamos hablando de un grupo heterogéneo y diverso. Y muchísimas personas no tienen ningún problema para manejar los mismos celulares que tienen sus hijos o incluso sus nietos. Y entonces, cuando tú generalizas, incluso con en el título de tu artículo, ya estás generalizando, tú ya estás creando edadismo. Es igual como algo que yo en varias conferencias siempre me he referido a esas preguntas tramposas, esas preguntas que afirman, ¿no? Entonces dicen, ahora
Pueden decir ahí de repente, doctor Marco Antonio, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? Entonces, cuando las preguntas ya tienen una afirmación, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. Esta es una pregunta que afirma. Entonces, ahí también se está generando una comunicación edadista, ¿no? Y edadismo y comunicación de contenidos. Bueno, a pesar de que hemos mejorado mucho y he revisado muchas publicaciones también en las redes sociales como LinkedIn, que son muy buenas, aún así todavía se siguen estos errores, sobre todo en las redes sociales más populares, ¿no? Eh, y se puede apreciar todavía con mucha nitidez. Entonces, en esta comunicación de contenidos debe ser abordado con mucha seriedad, porque la ambigüedad definitivamente no nos ayuda, todo lo contrario. Entonces debemos trabajar una comunicación de contenidos gerontológicos bien expresados, sin ambigüedad, buscando la precisión, con un lenguaje correcto, preciso, sin coloquialismo. Y cuando queramos nosotros, o digamos, cuando uno incorpora un nuevo término, ¿no?, a una ciencia, lo primero que se tiene que hacer es un estudio etimológico, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de esto de las vejeces, ¿no? Estamos incorporando una falacia lingüística. Entonces, hay que buscar siempre que el estudio etimológico es lo que te va a demostrar la raíz del término, qué cosa es lo que está detrás de ese término. Si no, de otra manera, en un país te van a comprender una cosa, en otro país te va a comprender otra cosa, la ambigüedad en todos lados. Nos impresiona entonces que la academia esté aceptando términos coloquiales que generen ambigüedad. Algunos argumentan, no tiene nada de malo, son bonitos. No, pues, ¿qué es esto? Entonces, hay términos con connotancia distinta de país a país, por lo cual debemos ir buscando la universalidad. No abusemos del lenguaje inclusivo, que complica la fluidez de la comunicación con aberraciones gramaticales, y estamos usando también anglicismos que me parece innecesario. Hay anglicismos necesarios. Yo creo que la economía de las personas mayores se puede decir, ¿no? Ahora, otros errores que también estoy viendo, seniors, confunden seniors con personas mayores. No existe, no hay una relación directa entre seniors y personas mayores. Claro, seniors le llaman a una persona ya de que ha llegado a un nivel profesional más alto, y este es el senior, pero no tiene, es igual, es algo similar a cuando tú comparas abuelo, ¿no?, con una persona mayor, algo parecido. Entonces, una persona mayor puede ser abuelo o no puede ser abuelo, ¿no? Entonces, estas dificultades que tenemos también que tenemos que resolverlas. Ahora, en la parte, hay una parte que me falta compartirles con ustedes, más pequeña, pero que es necesaria también me parece. Aquí está. Aquí estamos, aquí estamos. Así es. Bueno, sí, entonces, el gran asunto es, vivimos en un mundo de hipercomunicación, de una facilidad increíble para, para poderlos comprender a través de diversos medios. Esa facilidad es una gran fortaleza, pero también en algún momento se vuelve en contra de nosotros, ¿no? Porque esas comunicaciones son muchas veces erradas. Entonces, tenemos a nuestra parte la tecnología, la facilidad para investigar y conocer, lógicamente, creo que sí. También surgen posturas ideológicas
También hay reacciones conservadoras, hay nuevos escenarios y protagonistas, nuevas construcciones sociales, teorías que se entrechocan, ¿no? Que se entran en conflicto. Todo esto es parte del mundo de hoy, de lo que hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? La tecnología nos facilita la comunicación, pero la tecnología no nos va a dar el marco adecuado, ¿no? Conceptual, ni tampoco nos va a dar el mejor lenguaje, ¿no? Adecuado a lo que queremos expresar. La gerontología diversificada. Bueno, las personas mayores, como ya hemos hablado, de un renovado grupo social, y entonces la heterogeneidad de este grupo cada vez mayor nos obliga a renovar conceptos, ¿no? La longevidad crece y la vejez como concepto está cuestionada, ¿no? Tal como ya lo habíamos hablado antes, la gerontología se diversifica, por un lado, albergando coloquialismo en su lenguaje que no apoya la seriedad de una ciencia, ojo. Yo particularmente me voy siempre por la parte de precisión, no en la cuestión de ser mucho uso de tecnicismos, no, pero sí un lenguaje correcto, un lenguaje de precisión, un lenguaje sin ambigüedad. Entonces, hay enfrentamientos también en la manera de ver y estudiar el envejecimiento. En muchos casos, ciertos enfrentamientos adoptan posturas muy radicales y eso complota contra el desarrollo armónico, del aporte científico y la necesidad de comprender un fenómeno que es altamente complejo. Esto hay que reiterarlo. El envejecimiento es un tema complejísimo y es así como debemos asumirlo, porque siempre cuando nosotros queremos simplificar, caemos en la falacia. Es la verdad. Sin ser al objetivos. Lógico. Ahora, el conservadurismo del acomodo. Hay personas, por ejemplo, yo recuerdo haber tenido un diálogo donde yo le manifestaba a algunos profesionales la increíble diversidad y heterogeneidad de las personas mayores y por lo cual yo no estaba de acuerdo con la manera como ellos prácticamente lo hacían como si fueran un bloque de personas, ¿no? Entonces, pero ellos saben lo que dijeron y saben lo que dijeron. Fueron que no, pero hay que pensar que las políticas públicas, que entonces como en las políticas públicas son para protegerlos y entonces si vas a decir que ellos están fuertes y saludables y esto, de repente van a perder derechos, o sea, se comenzaron a conjeturar de una manera increíble. Entonces, pero, y entonces yo comienzo a decir, eh, hasta qué punto nosotros tenemos que estar acomodando, ¿no? Las cosas y cuando en realidad lo que estamos haciendo es falaz, es un error. Entonces, también hay que hablar de la idealización del envejecimiento y la persona mayor. Esa idealización, ojo, se está fuerte en este momento y veo muchas publicaciones que parecen unos carteles publicitarios. Yo sé que también no voy a criticar el marketing, pero a veces también nos pasamos un poco de marqueteros, ¿no? Y eso hasta qué punto, no sé qué tan bueno puede ser. Entonces falta una gerontología renovadora también y seria en las políticas públicas. Ya hemos hablado, por ejemplo, hace poco, que las políticas públicas se centran exclusivamente en que tenga 60 años o más, cuando todo el proceso anterior, que es el que al final de cuentas nos va a traer el envejecimiento que vamos a tener, no es tomado en cuenta en esta política pública, ¿no? Y esto es una cuestión muy común en los países. Entonces, pero deberíamos sí tener una, una actitud preventiva. Y la cuestión preventiva tiene que empezar por la educación a todos los niveles, en todos los niveles educativos.
tenemos que hacer esa política pública sobre el envejecimiento. Entonces, hay que sincerar también los objetivos. Hay la necesidad de trabajar de una manera holística según los principios de la gerontología, pero evitando también una hiperespecialización. Yo he encontrado, yo hablo de que, por ejemplo, un gerontólogo, sea de cualquier, sea su, digamos, su especialidad, sea psicogerontólogo, biogerontólogo o cualquier otra profesional de gerontología, tiene que tener la visión holística, tiene que comprender todo, cómo se vinculan cada uno de estos dos aspectos, necesariamente. Entonces, porque el problema, esos sesgos, son los que al final de cuentas traen estos estereotipos, traen los prejuicios edadistas, todo. Justamente ¿por qué? Porque tenemos una visión sesgada. Y por ejemplo, a mí me gustaría que si fuera una persona psicogerontóloga, también comprendiera, por ejemplo, el tema de los telómeros, ¿no? Es decir, nosotros no deberíamos considerar poco relevante ningún aspecto, ¿no? Por eso es que mientras nosotros tengamos esos sesgos, siempre vamos a estar un poco débiles en la cuestión conceptual. Va a haber ese problema siempre. Entonces, conservadurismo y actitudes temerosas. Sí, efectivamente, todavía hay profesionales que se niegan a ciertos cambios, ¿no? Porque los consideran que hay cosas que de repente pueden ser peligrosas, hay investigaciones sesgadas también, ¿no? Debido seguramente a que los profesionales tienden a enfocarse demasiado, poner luz en alguna parte y en otra parte no. Hay actitudes temerosas también, temerosas de ir contra la corriente, ir con lo consagrado, ¿no? Evitarla y por evitar la polémica. Ah, ¿no? Tenemos miedo a ser polémicos. ¿Por qué tenemos que tener miedo a ser polémicos? ¿Mm? Idolatría de los grandes también, ¿no? Ahora, esto de los grandes también es, bueno, también es una frase que utilizan para referirse también a las personas mayores. Y, y por supuesto, eso no es nada correcto. También ese es tipo, esa es la cuestión de la idealización, ¿no? La prohibición tácita de cuestionar también, ¿no? El miedo al rechazo o a la crítica también nos impide nuestro desarrollo, ¿no? No exponernos a que de repente nuestra tesis, nuestra teoría, nuestra idea pueda ser considerado peligroso o simplemente no aceptado, ¿no? Ese temor deberíamos no tenerlo, dijimos. Ahora, comprender al contrario, sí, esto sí lo vimos, pero vamos a ver, temor a la polémica, ahí está, lo que estamos hablando ahorita, el temor a la polémica, y hoy día, y hay que decir una cosa, hoy día no hay que tener miedo a ser considerado polémico, porque hay muchas cosas que analizar y muchas cosas que cambiar en el ámbito gerontológico, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay que tener miedo a que lo vayan a uno a decir que es polémico, ¿no? Como si fuera algo negativo a priori, y no es así. Entonces, rebeldías retrógradas, claro, costumbrismo, hay también esos defectos. Comprender pero bueno, hay que siempre reiterar que hay que comprender al contrario para una sabia oposición, ¿ok? Yo recuerdo personas así que dicen, por ejemplo, ah, ya, eso no sirve, que no sé qué, no sé, pero ni siquiera ha estudiado eso, o sea, ni siquiera lo ha analizado un poco, ¿no? Entonces, si tú vas a estar en contra de algo,
tú tienes que sustentar también ese contra que estás haciendo tú. Entonces, tienes que sustentarlo. Entonces, la inexactitud de la gerontología como ciencia no significa motivo para faltar el respeto y no valorarla como lo que es. Es una ciencia. Y yo pienso más bien que deberíamos reforzar, ¿no?, el valor científico de la gerontología. Y eso implica una comunicación adecuada con términos adecuados propios de un profesional. Algunos grandes profesionales susurran ya en conferencias un cierto cuestionamiento al propio nombre de la gerontología. Ya están surgiendo voces. Después, un lenguaje profesional y universal para una ciencia. Si no, ¿de qué podemos hablar? Entonces, tenemos que entender bastante claro que cuando hablamos por ejemplo, una visión gerontológica, que es justamente la visión holística de todos los aspectos del envejecimiento, esa visión holística es para todos, no solamente para el científico, sino para todos. Comprender el proceso de envejecimiento debería ser un tema muy básico. Eso se debería dar en las escuelas incluso. Entonces, bueno, por acá ya estoy terminando mi exposición y aquí tenemos a dos de los participantes. Está el doctor Marco Antonio Cubillo y también está la doctora Karina Rodríguez. A ver si empezamos con el doctor, porque el doctor llegó primero. A ver, vamos a ver si de repente no está. A ver, vamos a ver si tiene. A ver, iniciar video. Ahí así. Ya, ahí está. A ver, no, la voz. El micrófono, ya está. Ya está activado el micrófono y también el video. Mi video no, Luigi. Ya. Ahorita no, ya, perfecto. Entonces, el comentario. No, no puedo usar mi cámara, Luigi. Creo que me tienes que dar permiso. ¿Así? ¿Por qué? Qué raro. Ya, Raro. está mal cámara. Ya. Pero sí puedes dar tu comentario. Sí, quién sabe qué pasó. Se borró la cámara y no la puedo abrir. No me da permiso. Sí, pues, pero no importa, pero puedes hablar, pues no hay problema. Ujú, No, bueno, yo creo que varias cosas que has dicho pues, han sido. Es muy interesante porque de alguna manera resumes ujú, lo que está pasando hoy con respecto al envejecimiento. ujú, Parece que yo rescataría de lo que has dicho, ujú, que tendríamos que entender primero que el envejecimiento efectivamente es un problema complejo. ujú, Y ahí por lo que creo que es difícil, y por eso mucho de lo que dijiste yo creo que se ve siempre en los fenómenos complejos. ujú. Tenemos la tendencia, porque además así se nos ha educado, a simplificar las cosas, ¿no? Sí, sí, Y sí. creo que este paradigma reduccionista que ha sido la vanguardia durante muchos años, es difícil entender que está, no, diría yo lo que
Edgar Morán comenta en muchos de sus comentarios, para Ujú, muchos de nosotros es como el padre de la complejidad. ujú, Y él precisamente lo que critica de querer simplificar la verdad no es ujú, necesariamente que esté mal, sino que nunca será suficiente, ¿no? Entonces creo que si nos vamos bajo esta lógica, pues vamos a entender eso, que es complejo. Tú hablaste de varios aspectos, como es la heterogeneidad, ujú. y hoy sabemos los gerontólogos que es una de las grandes características. Cada quien envejece de manera distinta. Sí, pues. Y la verdad con la que queremos ver este fenómeno, pues ciertamente depende de muchas cosas. Yo creo que estamos justo hoy aprendiendo que el juzgar a la edad por un número, es decir, cuando solo juzgamos la Ujú, edad cronológica, pues nos ujú, estamos acercando nos estamos alejando de la verdad más bien. ujú, Y quizás hoy resulta ser uno de los parámetros menos útiles el querer juzgar a la vejez por un número. Me parece que tendríamos que llegar, antes de que entráramos a tu ponencia, ujú, precisamente decías cómo cada quien se va sintiendo y cómo envejecemos de manera distinta. Y aquí ujú, vendría un concepto muy interesante que es el del envejecimiento, el pensamiento del envejecimiento biológico, ¿no? ujú, Y nos damos cuenta que la naturaleza de los seres vivos y en particular, ya hablando de las personas, pues estamos llegando a la verdad, a una verdad en donde todos envejecemos diferentes. excelente. Simplemente nuestro cuerpo envejece diferente, cada órgano, cada sistema de nuestro cuerpo Así envejece es. diferente. Y entonces ahí tendremos que hablar de envejecimiento biológico. Pero más importante aún todavía, creo yo, es la percepción que tenemos del envejecimiento. Es decir, es de este envejecimiento subjetivo en donde todos y cada uno de nosotros envejecemos de manera distinta, ¿no? Me parece que ahí es donde está la situación. Y la otra es que creo que tendríamos que pensar que estamos viviendo la gran oportunidad. O sea, Ujú, históricamente, eh, históricamente nos damos cuenta que el ser humano hoy vive más que antes. ujú, Y nos damos cuenta claro, cómo hoy nosotros estamos envejeciendo distinto a como lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y esto se da, bueno, porque también es un hecho que desde el punto de vista de las medidas higiénico-sanitarias, pues no lo ujú, hemos hecho tan mal en el sentido de que pues hoy el ser humano vive más que lo que vivía en otras épocas, ¿no? Entonces, esta situación inédita que estamos viendo, pues creo que es una buena noticia, ¿no? Creo que la tendríamos que celebrar porque ujú, nos damos cuenta cómo hoy podemos vivir, hoy es común que vivamos varias generaciones juntas. Esto no fue así siempre, en la historia de la humanidad no fue así siempre. Hoy puede haber hasta 5 generaciones conviviendo juntas, cuando eso no sucedía años atrás. Y entonces esa es una buena noticia porque nos damos cuenta que, bueno, hoy tenemos la oportunidad de vivir más años. Bueno, pues ahora tenemos que ver la manera de vivirlos de mejor manera, ¿no? Y ujú, creo que se están dando pasos interesantes. Tú comentaste en varios de los episodios de tu ponencia algo que es muy importante, que es la parte del estilo de vida, ¿no? Y hoy ujú, sabemos que el estilo de vida influye directamente, no solo en el tiempo que vayamos a vivir, sino cómo lo vamos a vivir. Y ujú, eso me parece también que es una buena noticia. Ahora, precisamente por ser complejos hay diferentes maneras de verlo y hay quien lo verá en el sentido fatalista, en ah, donde hablamos de la parte negativa de envejecer y donde por supuesto que se ha fabricado a lo largo de los tiempos ese estereotipo negativo de ver a lo viejo como lo obsoleto, como lo que ya no sirve, como lo que ya para qué vivir, ¿no? Y hay muchísimas personas que viven así, ¿no? Porque los educaron que el envejecimiento era así. Y es un poco aquello de la profecía autocumplida, en donde cuando siento que porque soy viejo, pues ya tendría yo que ir pensando, dedicarle más tiempo de mi pensamiento a la muerte que a la vida, ¿no? Y eso me parece también que es algo con lo que hoy nos damos cuenta que tenemos que luchar. Entenderlo primero
para luchar después, en el sentido de que también toda pérdida genera una ganancia y creo que finalmente también el hecho de vivir más también nos trae cosas buenas, ¿no? La sabiduría, por ejemplo. Ahora, no por Ujú. ser viejo te vuelves sabio, que también esto hay que Claro, decir. O sea, sí, es que como es viejo hay que respetar porque es sabio. No, no. claro. Hay gente que los años pasan y jamás llega la sabiduría a Sí, ellos. bueno, es lo que sí, sí. Precisamente porque es heterogéneo, pero sí podemos decir que esa experiencia acumulada ciertamente nos permite resolver ciertas cosas con mayor Fácil. facilidad y nos permite entender a la vida de una manera mejor y nos permite entender que la vida, mientras exista, hay mucho por qué vivir. Y terminaría mi comentario diciendo, y no sé tú qué opines, no sé qué opinen los demás, pero me parece que aquí tendríamos que darnos cuenta que no podemos seguir juzgando cuando hablamos en gerontología de cómo vivimos a lo largo de la vida, lo que es la teoría del curso de la vida. Ujú, eh, no podemos seguir pensando vamos, tenemos que aprender a darnos cuenta que todo va siendo producto de lo que sucedió antes, ¿no? Y que tenemos que saber eso precisamente, que de acuerdo a cómo vivamos a lo largo de nuestro curso de vida, tendremos buenas posibilidades de tener una etapa de vejez exitosa y saludable. ujú, A mí me parece que eso es lo que no podemos perder de vista y cuando lo asumimos, entonces nos damos cuenta, no importa la edad que tengamos, que nos podemos resignificar y que tenemos, y ayer lo comentamos en alguna de las conferencias, se comentó en más de una de las sí, conferencias. sí, Tendríamos que pensar que ese estereotipo que todos tenemos que pasar por estudiar, trabajar y jubilarnos, esa es una curva que creo que cada vez va perdiendo sentido, porque no hay un momento para dejar de aprender, no hay un momento para dejar de trabajar, por lo tanto no hay un momento para dejar de ser feliz y creo que ahí es donde está el gran reto de lo que hoy vivimos, que es, creo que la responsabilidad de nosotros, desde aquí, desde la central, desde la gerontología, vamos, desde donde nosotros trabajemos, desde las ciencias del envejecimiento, creo que ujú, hoy nuestra obligación es dar a conocer esto que la ciencia hoy nos permite, saber que si bien vivimos más, podemos vivir mejor. Y me parece que eso es donde todos tendremos que trabajar para que este mensaje lo conozcan todos, incluyendo algunos profesionales que pues el hecho, muchas veces el ser profesional, pues, no te quita del todo la ignorancia, ¿verdad? Y ujú. creo que a veces hemos pecado, muchos profesionales, cuando llegamos a nuestra área de confort, a no querer mejorar y no querer aprender cosas nuevas. Me parece que ahí es Sí, donde sí, ese cierto. es el gran reto que tenemos los gerontólogos, Ujú, hablar de lo que es la maravilla de la vida y por qué no decirlo sin idealizar, yo sé que tú lo dices eso y mucho, ujú, es una oportunidad, el envejecimiento también es una oportunidad y tendríamos que ujú, pensar que lejos de verlo como una condena, me parece que es una gran posibilidad, ¿no? Tendríamos que aspirar a ser viejos porque si no nos va bien en la vida, como suelo decirle a mis alumnos, pues si no te va bien, ni envejeces, mano, te vas a ir antes de tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es ujú. en lo que tenemos que trabajar todos. Ok, gracias por tu comentario. Bueno, sí, sí, efectivamente, estamos de acuerdo en varias cosas bien importantes, cosas que son muy importantes, pero de todos modos hay que tratar de fortalecer también la comunicación de los contenidos, porque eso es un factor fundamental hoy en día. Y más aún cuando tenemos tanta facilidad para comunicarnos, entonces también tiene sus riesgos, pues, porque justamente cosas que no son correctas o son inadecuadas, también se siguen difundiendo igual que que las cosas buenas, ¿no? Entonces nos obliga a estar muy atentos, ¿no? A todo lo que ocurre constantemente, esa es la verdad. Bueno, vamos a darle el comentario. Karina o Juan también quiere, creo, o Juan, no sé. Juan, ¿tú quieres comentar ahorita?
Yo no tengo video, Luigi, pero puedo hablar. No. Ay, no, pero sí, ya estás, ya tú ya. Ya. Luigi, ha desconectado los videos. Sí. Ah, ya. Espérate. Ah, pues, caramba, espérate. Seguramente claro, espérate. Ya está, ya está. Sí. Oh, qué pena. Bueno, ya estamos. Ya, Pues bueno, ahora yo no sí. quiero caer en redundancias ni ampliar más sin embargo, sí considero que si nosotros fundamentamos cada una de nuestras acciones en el estilo de vida, en los componentes biológicos, en la parte del medio ambiente que tiene tanto que ver, en la salud mental, en la parte psicosocial que a veces dejamos mucho por un lado y ahí tanto el valor de la gerontología y principalmente en ser oportunos, en prevenir el daño orgánico, porque justo lo que decía el doctor Cubillo, ¿verdad? Ya la meta de vivir más de la expectativa que podamos tener, pues de pronto no la planteamos, no la escribimos, sin embargo, creo que nadie se quiere morir antes o provocarse el morir antes, sino que el sueño, el trabajo es el poder prolongar la vida con calidad. Desde mi punto de biologista, yo te puedo decir que el éxito de la salud pública ha sido el hecho de generar, el disminuir esas muertes prematuras por campañas de vacunación, por intervenciones a nivel salud. O sea, el mundo al final ha logrado ir incrementando y llegando a tener longevidad porque han habido acciones, promoción y eventos que nos han enseñado cómo debemos seguir la ruta. Y pues al final, en las condicionantes de la salud, nosotros es tan importante la actividad física que comemos. Dice, somos lo que comemos. Y definitivamente eso integra la materia prima para que nuestro sistema osteomuscular y sistema neurológico puedan trabajar. Porque al tener una buena alimentación, nuestro músculo va a tejer de manera correcta y nos va a permitir tener calidad de vida y poder trabajar de manera integral cada uno de lo que nos propongamos hacer, ya sea como recreación, como entreno o como alto rendimiento. Pero también la parte nutricional tiene que ver con esa acción eficiente de nuestras neuronas para que se mantengan activas, reparadas. El buen comer nos va a llevar de la mano del buen dormir, que es el último hábito que quiero hablar, a tener un sistema nervioso bien reparado, bien nutrido, eficiente. Y esta parte de esta conexión que logramos manejar a nivel neuronal nos va a dar justo todo ese sistema de eje de poder tener un adecuado funcionamiento, no solo en la parte orgánica interna, sino también en la parte física externa, que es lo que día con día vemos. Un ser humano que se ve bien está feliz y termino generando esto. Si yo hago acciones para verme bien, para estar bien, definitivamente voy a ir prolongando ese bienestar por más tiempo, porque veo que tengo un resultado de las acciones que hago. Ahora, que sea intencional, que lo hagamos constante y que podamos desarrollar principalmente este convencimiento a la generación nueva, a la gente joven, para que nos toque abordar menos procesos de reparación, rehabilitación intervencionistas y que nos mantengamos por mucho tiempo solo buscando las actividades, tiempos y acciones que nos brinden un adecuado aparato muscular, un adecuado movimiento articular y de esa manera lograr esa longevidad que todos anhelamos, funcional, activa, intelectual y que por sobre todo esté sumando a nuestra sociedad para que tengamos cada vez una sociedad más sana, con una visión más holística y que tenga más ese compromiso con la vida,
porque no le damos valor a cuidarnos, no le damos valor a ir a nuestro chequeo anual, no le damos valor a hacer nuestras vacunaciones, nuestros procesos médicos, sino que valoramos más cosas externas que lo que puede venir a mejorar nuestro interior. Y pues expresarlo de una manera correcta y oportuna, ya lo dijiste, Luigi, creo que es decir lo que es cuando toca, como es, donde toca, y por sobre todo, estar siempre a la vanguardia, que es nuestra labor dentro de cada una de nuestras áreas dentro de la Central Gerontológica Internacional. Me encantó lo que planteaste, cómo lo abordaste, y creo que ese sería el comentario que yo dejaría en este momento. Sí, en realidad yo le he dado mucha importancia al tema conceptual, a la parte terminológica, a la comunicación, todo, porque al final de cuentas la comunicación, una buena comunicación es la base también de la educación. Si tú, claro, lo que hace un profesor, por ejemplo, un verdadero maestro, es un buen comunicador. Tiene que ser un buen comunicador, porque si no lo es, entonces él no va a cumplir cabalmente, ¿no? La misión que tiene. Entonces, por eso es eliminar ambigüedad y cosas son importantísimas. Es buscar la precisión y la universalidad para que nos podamos comprender mejor todos. Y ahí, bueno, ha sido amplísimo lo que se toca. Ahora, a ver, Juan, ¿tú quieres A ver, sí, 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 Luigi. Ya, Sí, bueno, sí, tengo micro, ¿no? sí, ya puedes comentar. Ah, ya, ya, no, no. Bueno, sí, realmente para mí es muy complejo ¿no? Hablar sobre la Sí, sí, vejez. Tiene muchas aristas, sí, es sí, cultural, cada país tiene lo propio, cada continente tiene lo propio, ¿no? Los asiáticos, ¿no? sí, sí, Con el continente europeo. En Latinoamérica se vive diferente, pero si vemos los ejemplos, como Japón, por ejemplo, que tiene ahora 30% pues, de adultos mayores, ¿no? Y que cada vez hay más centenarios. Pero ellos han incorporado a su estilo de vida una formación, ¿no? Desde la niñez. Entonces, preventivo, no se trata preventivo. preventiva, Ahí está. no Ah, se trata ya. pues solamente llegar a la vejez donde ya uno tenga pérdida funcional. El Estado desde pequeños ya comienzan a trabajar, ¿no? Y por eso desarrollan sus órganos, ¿no? Físicamente, intelectualmente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, biopsicosocial, ¿no? Van Ajá. en una formación ascendente. Y otra de las cosas que ponen, dice, ameihuaco, no molestar. Entonces ellos van creciendo y cuando llegan a ser adultos son independientes. No les gusta por formación dar trabajo a la familia. O sea, son autovalentes Vale. hasta a una edad avanzada. Entonces, uno de los factores que pienso que igualmente lo tiene Japón es lo que le llaman el ikigai, la razón de ser. Cuando Ujú, una persona, pienso yo, deja de ujú, producir, ahí viene la vejez. ujú. Interesante. Cuando deja de producir, viene la vejez. ¿Ya? Entonces, si una persona, lógicamente, vive sedentariamente, dejó de producir, ya no hace nada. Pero si uno dice, mañana hago tal cosa, voy a hacer aquí, tengo que... Yo conozco personas que tienen 98 años y todavía siguen ganando algo. ¿Por qué? Porque están siempre pensando en ellos, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Para qué estoy acá? Si yo estoy vivo, ¿no? ¿Qué voy a...? Ujú, Tengo que producir algo. Y producir algo no en beneficio de uno, producir algo en beneficio de la sociedad. Algo que les dé agradecimiento, si no, se gana alguito. No es un sustento económico para poder resolver un problema económico, sino que eso le da una satisfacción. Darle a otro, ¿no? Lo necesario, ¿no? Le da una satisfacción. Y una persona cuando siente agradecido, cuando se siente satisfecho, ahí donde no solamente respire el aire, sino el nous,
que nos llene el espíritu. Cuando tú tienes bien tu espíritu, y yo por eso siempre considero 3 factores importantes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Cuando tú integras eso en cuerpo y alma de espíritu y está bien, vives muchos años. Y ahí hay que, ¿no? Claro que me extendería mucho en hablar de todo esto, ¿no? Pero voy No, pero está bien. a formar en una síntesis que nosotros en ese triángulo de vida tenemos la integración para poder afrontar nuestra vejez con, así, con calidad de vida, que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, Así es. ahí, por eso pienso yo que habría que profundizar en esto, quizás un tema muy especial, para poder hablar de estos 3 Claro. elementos que nos da, ¿no?, la vida. Y, ¿no?, pues tú no, por ejemplo, no puedes dar a una persona que sea corrupta, no tiene honestidad. Entonces, esa persona está metido en su cerebro, como dice Chudovsky, ¿no?, crimen y castigo. Entonces, para eso es el karma. Entonces, vive, no hay libertad de vida porque está castigado, tiene presiones, ¿no?, por sus actitudes. Entonces, tú no le puedes pedir a una persona de eso que viva más años. Entonces, no, que yo hago ejercicio. Está bien, pues haz tus ejercicios, como bien. No es comes bien, comes para llenarte, no para vivir, ¿ya? Entonces, porque cuando uno come para vivir, come equilibrado y sanamente. Entonces, hay, como te digo, es multidisciplinario y también que abarca, pues, como te digo, en cada uno de los continentes, los sitios, lugares, nos permite vivir diferentemente. Tendrá cada uno lo propio, ¿no?, de acuerdo a su territorio, pero esto es universal. Universal es cuerpo, alma y espíritu para seguir viviendo con salud. Así es, Así Luis. Gracias. es, Juanjo, qué bien. Sí, pues, así que, sí, pues podemos decir que nosotros como personas que estamos, somos conscientes de lo que somos, ¿no? Sobre todo, o sea, somos conscientes que somos finitos, ¿no? Que de todas maneras nos vamos a ir algún día, pero igual siempre tenemos ese propósito de vida, algo que siempre Sí, nos amarra a claro. la vida y nos sigue empujando para que sigamos viviendo, aun cuando haya Ahí, dificultades, ¿no? Porque tampoco no todo es yo, perfecto, todo siempre va con yo lo veo como ejemplo a ti, sí. Luis. Tú tienes Ah. un propósito de vida y desde que amaneces estás ahí pensando Sí. en que haces algo que hace por lo demás, No, ¿no? pero claro, porque Para mí eres fíjate un que, ejemplo, ¿no?, no, y la verdad tu que Ikigai. porque mira, y no, claro, es cierto que yo algunos temas que yo enfatizo más tal vez por mi perfil profesional, ¿no es cierto? Que es diferente. Por eso es importante tener varios perfiles profesionales distintos. Y eso es lo mejor. Porque el uno incide en algo y eso también es importante y uno va tomando nota de todo, por último. ¿Te das cuenta? O sea, el hecho de que yo le ponga mucho énfasis al tema de la comunicación precisa es mi preocupación porque los contenidos, o sea, lo que se difunde y lo que al final de cuentas la gente puede aceptar o no, puede ir por el lado negativo, ¿no? Por la cuestión de la ambigüedad, la dificultad para comprendernos. Oye, en un país esa palabra significa una cosa y en el otro país es otra cosa, es una lisura. O sea, te das cuenta, es complejo, o sea, todo es complejo. Y yo he decidido asumir la complejidad, como le comento. No, porque eso de que el envejecimiento es ultra complejo, es dificilísimo, y sin embargo, cuando la gente quiere simplificarlo, es atroz,
caen en las peores falacias, las palabras tonterías que yo he escuchado. Si yo he tenido la oportunidad de participar, de escuchar muchísimas charlas y conferencias, y sobre todo en la época anterior, o sea, un poquito anterior, unos añitos atrás, en que la gente decía, por ejemplo, cosas como que mañana el niño va a cumplir 8 años y entonces mañana va a estar más viejo el niño. Y no lo decía una persona sin formación profesional. Era un ponente que estaba al frente con maestrías y todo. Decían esa tontería. Entonces, yo te digo que es por eso que es importante, para mí es muy importante que se pueda uno comprender con un lenguaje adecuado y sobre todo respetar el hecho de que somos profesionales y no solamente respetar al profesional en sí, sino también a todo nuestro público, los que nos escuchan, los que nos leen, todos ellos también deben ser respetados. Y por último, debemos respetar la misma profesión o la misma. Yo, por ejemplo, que soy un amante de la gerontología, pero no gerontólogo exactamente, sin embargo, yo he llegado a amar la gerontología. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, yo tengo que respetar mucho. O sea, yo a eso me genera mucho respeto. Entonces, ese respeto hace que yo, por ejemplo, tenga que utilizar los términos adecuados y que la gente me comprenda bien, que no haya ambigüedades, que no haya dificultades de comprensión. Entonces, por eso es que incido mucho en los temas que, con lo que Karina, sobre todo, que comparte conmigo el programa de los martes, ¿no? Muchas veces estamos ahí conversando sobre varios temas diversos ahí en el programa de los martes. Y así que, no, por si acaso el programa de los martes es libre para comentar, ¿ah? Por si acaso, ya, cuando ustedes quieran ir al Ah, programa de muy los bien. martes, Ya. pueden entrar al programa de los martes, porque ahí tocamos temas diversos, no son, y así que generalmente estamos con Karina, pero también los que van al programa pueden también participar, claro, pueden ahí, ahora con respecto bueno, supongo que tendrán por ahí su copita, algo, no sé. ¿Eh? Yo me voy a tener que levantar por aquí porque para... Yo, mira, quería justamente decir unas palabras acá en el grupo. Bueno, la central, ya ustedes ya la conocen, más o menos ya saben que cuándo se inició y cómo poco a poco ha ido creciendo en participantes, ¿no? Ahora tenemos, pero ahora lo que queremos también es que sigamos creciendo en el sentido de que podamos aportar más. O sea, nosotros como profesionales, ser más, ¿cómo puedo decir? No conformarnos ya con lo que ya está establecido, no, 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 sino ir a seguir investigando, seguir analizando, o sea, no nos conformemos, no, no, pero mira, acá, Marco, mira, me parece que aquí esto no está todo bien, creo que lo podemos mejorar, algo así, ¿no? Y creo que esa actitud siempre debe estar. Voy a lavarme un vasito. Esa botella que vi que tienes, Luigi, eso es tequila. Así es, pues, claro, el tequila, ese. Orgulloso, ¿no? Acá está mi tequila, aquí Un Sí, reposado con sí. gusano. es riquísimo, es riquísimo. Cuando vi que venía nada más por la forma de la botella, dije, eso es tequila. Sí, claro, fue, decía. Porque además es la que tenemos aquí en casa, que es la que cuando consumimos esa marca además, 1800. Pero ustedes, Entonces, además es un buen tequila, mi querido Luigi. pero recuerdan, Muy bien. hay algo que yo también les dije que yo llamo el tema de la honestidad intelectual. Sí, o sea,
honestidad intelectual para mí es simplemente aceptar lo que es real, lo que es verdadero y lo que es evidente, ¿no? Y no tergiversarlo o decir que esto yo no debo decir porque de repente no conviene o algo así. No, yo tengo que decir la verdad. Es decir, si sé que, por ejemplo, en la vejez hay mucho más probabilidad de enfermarse, es cierto, no podemos negarlo, hay mucho más probabilidad, entonces se dice la verdad. Entonces, no estamos tratando de taparla, de endulzar la realidad, nada, hay que ser, creo, ser honesto siempre y reconocer todas estas cosas, porque nada ganamos con estar engañando a la gente y estar, y a veces hay personas que hoy en día, también de un tema que me olvidé, fue que dicen que hay mucha gente que se infiltra en el mundo gerontológico sin tener formación, ni siquiera cultura, porque mira, una cosa es formación y otra cosa es cultura. Ahora, claro, una persona formada significa que es la que ha ido a la universidad y ha estudiado, ¿no? Y otro, la persona culta es la que simplemente lee, ¿no? Lee y comprende, obviamente, lee, comprende y comunica, ¿no? Pero entonces el problema es que las personas pues no logran establecer una claridad en ese tema. Ahora sí, me voy a tomar mi tequila. Lo que me quedaba de El lo que piloto, entonces para ganar tiempo por eso, ya quédate con el aire. me No, voy a pero tomar mi tequila. ya lo caliento. Sí, pues, yo voy a Y acá, Juan, por si acaso, nosotros acá estamos ya ¿Quién tres es Juan? personas, tres personas de acá somos de vanguardia gerontológica. Ajá. Juan, Y ¿qué estás con agua? Yo hoy me tocó con agua, hoy estoy sana. no, yo estoy con este poquito de tequila que me queda ya. O sea, ya lo terminé. Porque y quedaba un poquito, pues. Y dije, ya, entonces, pero muy A mí el bueno. tequila no me Muy dura. bien, El tequila no llegó a Mira, la... claro, bien con rico, bien salud, rico. con Sí. todo. Ya. No, meses que lo tomo. Si yo no tomo, pues, yo casi no tomo nada. Sí. Yo casi no dejo de tomar. Y pues, si tengo un pisco ahí que no sé cuánto tiempo tiene el pisco también ya. Pisco, tengo vino, tengo todo y no lo tomo. Ahí está que. Qué desperdicio, Luigi, comparte. Te voy a dar para que me lo mandes por por entrega. Cuando DHL me lo lleva. Porque tequila es el trago, pues, de México ya, que es ¿no? Y el pisco es el del Perú. Tienen No algunas, has, no has probado tienen hasta capa algunas centenario, similitudes. Luigi. A mí me gusta, o sea, el whisky, el tequila también. Bueno, pues yo la probé como que lo trajo Luz. Luz estuvo en el Perú. Ahí, por primera vez probé el tequila y ahí me pareció excelente. Pero Así que. tendrás que venir a México a probarlo. Siempre se toma mejor, el tequila sabe mejor en México. Te lo Sí. digo porque tengo un amigo geriatra de Málaga, de España. Ya. Le he llevado tequila alguna vez que lo he ido a visitar y me dice, ¿sabes qué? Está muy bueno, pero te digo una cosa, no sé por qué me sabe mejor cuando lo tomo en México. Así que bueno, tienes que venir aquí, Luis, a tomarlo. Es verdad. Bueno, aprovechando que estamos acá en la reunión, ya Con final, unos buenos chapulines. yo quiero reconocer justamente a los que están aquí, primeramente, porque, mira, la verdad que nuestra amiga Karina Rodríguez, verdaderamente es un gran soporte para mí, realmente es excelente la que esté en la central, apoya muchísimo, es una profesional muy destacada, tiene todo lo necesario, pero más que todo eso es su persona que está muy vinculada a la central, se siente mucho su participación y yo la valoro muchísimo. Igualmente, mira, a Marco Antonio, a pesar de que Marco Antonio no lo conozco de demasiado tiempo, pero ya yo creo que, caramba, somos verdaderamente amigos. Nos hemos convertido en verdaderamente amigos. O sea, no solamente
una cuestión de conocidos, no solamente. Entonces, yo creo que entonces eso es muy importante para mí, tener gente así como ustedes que son muy comprometidos con la central. Son personas, y como Juan, ni hablar, pues con Juan estamos desde 2020, ¿no? Y realmente también una de las figuras también de la central es Juan Campaña, una de las verdaderas figuras de la central. Algunos que no están, pero que han tenido buena participación, están lógicamente los que estuvieron en estos ponentes, que estuvieron con las ponencias que hemos visto ayer, con Judith Ávila, con Luz Zaragoza, y los otros que participaron en general, pero el grupo de vanguardia gerontológica, de los cuales estamos acá tres, ¿no? Vamos a continuar, ya tenemos dos nuevas integrantes. Es una doctora bastante joven también, Berenice Abad, que mañana va a presentar el tema sobre la salud cardiovascular. Pero lo más importante de todo es que ojo, vamos a reunirnos los vanguardistas necesariamente por estos días vamos a organizar un sábado, unos 40 minutos aunque sea, para ponernos de acuerdo, porque nos queda un evento, pues. Hay un evento de cierre del año que vamos a hacer en diciembre. Entonces, pero lo tenemos que hacer antes del 15 de diciembre, porque yo sé que después del 15 de diciembre ya las campanitas están sonando acá en la cabeza y ya la gente ya no. Entonces tiene que ser antes del 15 de diciembre. Por estos días, a ver, nos comunicamos, pues, por estos días para estar con ustedes, así que excelente. Un momento muy. Luigi, Sí. Luigi, permíteme hacer un brindis. Claro que sí, acá estamos. Acá estamos. Yo realmente estoy muy agradecido a ti, Luigi, a la central, a todos los integrantes, porque A ver. Esta etiqueta negra significa algo. Ahí debes saber, Marco. con Esto ese se. conocimiento que brinda cada uno. Estamos Ujú. rodeados, ¿no?, de muchos profesionales y eso me agrada mucho, me enorgullece de pertenecer a esta asociación. Muchas No, gracias y por no, estos gracias a 12 ti. años y brindo por muchos años más. Gracias, Sí, Luis, y gracias a todos ustedes, ¿no? claro que sí. Karina, Ahí Marco está Antonio nuestro y coordinador de la a unidad de todo lo que nos está psicología. presente también. Bien, bien, Y ¿sabes qué? gracias. Es el Salud. coordinador el más cumplido de todos también. Nunca falla. Siempre tiene ya el suponente, está listo antes. Es decir, porque los coordinadores, el labor de coordinadores justamente es eso, ¿no? Que convocar a un evento mensual y tienen un evento anual. Todos tienen que tener su evento anual y su evento mensual. Solamente los casos de la red número 1, que tiene 2 eventos anuales, y también y Vanguardia Gerontológica tiene 3, que son el Congreso, la Jornada Gerontológica de octubre y el cierre de diciembre, que es más que nada va a ser temas de revisión. Pero los temas de vanguardia mayormente son un poquito, por decirlo, vanguardistas también. O sea, claro, son temas de análisis, ¿ya? Reflexión, incluso se puede llegar a ciertas conclusiones. Y eso es lo que vamos a hacer, pues, en la, este, en el mes de diciembre. Así que ahí estamos. Luigi, yo Sí, también quiero brindar. Yo creo que eso. Ujú. ningún cuerpo funciona sin una excelente cabeza, bien puesta, ordenada y que nos lleve al hilo y que nos llame la atención. Reconozco que muchas veces te toca movernos, empujarnos, jalarnos, arrearnos, pero gracias, Luigi, porque tu diligencia, tu pasión, tu trabajo nos
nos contagia, nos hace creer en lo que hacemos, y esa ética con la que nos lideras creo que está haciendo de lo que hoy es cada cada uno de nuestros componentes. Entonces yo brindo por ese liderazgo, Sí, que sea por mucho, muchas y gracias. agradecer la confianza y lo que nos permites aportar contigo. Gracias. Muchas gracias, Karina. Así es. Eso sí. Yo reconozco el valor de los integrantes que sí he comprobado su total adherencia a la central y estoy muy contento. Y entonces, y realmente estoy ahorita con 3 personas que me han demostrado verdaderamente su compromiso. 3 personas que realmente lo han demostrado. Hay algunos que fallan de vez en cuando, pero aún así siguen participando, siguen colaborando de alguna forma y bueno, son parte del equipo también, pues. No podemos decir que todo el equipo va a ser perfecto 100%, pero ahí están, de todas maneras, y han participado también en numerosas oportunidades y todo lo demás, pero yo quiero que el grupo Vanguardia siga siendo la unidad líder como hemos sido, porque un tiempo teníamos más personas en el grupo, pero lo que pasa es que la línea a seguir de Vanguardia es no son, como todo es concepto, es más de conceptos, es más ¿no? Digamos, de revisión, ¿no? De revisión conceptual. Entonces, a algunas personas no les agrada mucho, pero sí, en un momento dado llegamos a tener hasta 15 personas. Pero el asunto era que en Vanguardia le pusimos unas reglas más estrictas que los demás grupos. O sea, mejor dicho, en Vanguardia solamente pueden estar las personas que participan, ahí está, activamente. Es decir, si una persona no acude a las reuniones, ya no va, no pone ningún interés, simplemente se le retira nomás. Así es como las reglas acá en el grupo líder. Así es. O bueno, ahora, mañana la vemos justamente mm, con Berenice, que mañana, que también ya es parte del grupo. Ya, entonces nos ponemos de acuerdo entonces un sábado para unos minutos nomás más llevamos las propuestas para hacerlo más corta la reunión. Llevamos ya nuestras ideas. Llevemos ya las ideas, claro. Y ahí mismo. Yo siempre a la gente le digo, si tú quieres que una reunión de coordinación no se alargue demasiado, ya lleva las ideas. Ya, anota ya. Listo. Y muy bien, y yo había yo había hablado sobre los temas, y Berenice, increíblemente, y tengo que destacarla también a ella, todo lo que yo dije me lo tradujo y lo escribió así ordenadamente, y se hizo el evento así la vez pasada. O sea, yo estaba poniendo, podemos hacer esto, podemos hacer esto, y tradujo todo y lo ordenó y lo puso todo bien ordenadito. O sea que muy bien, ¿eh? Me pareció excelente. Ujú. Terminé mi de tequila y ahora sí la terminé ya. Bien, amigos, entonces estamos ya en estos días por ahí comunicándonos nuevamente, como yo les decía. Es una pequeña reunión de coordinación y luego ya simplemente para ponernos de acuerdo de los temas del cierre que vamos a hacer el fin de año. Antes del fin de año, escucho, antes del 15, porque yo sé que después del 15 ya no. Ya la gente está, las campanitas ya no. Muy bien, ahora sí ya nos despedimos entonces. Gracias, Luis. Gracias Sí, a todos. Un igualmente. abrazo. Gracias. Un abrazo.